tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el resumen de información correspondiente a este viernes 28 de mayo del 2021. Y vaya que hay hoy información muy preocupante que compartir con todos ustedes. Chiapas pasa a ser lista para hacer estadística de candidatos a puestos de elección popular asesinados en distintas partes del país. Ya le hemos informado de estos hechos violentos que han ocurrido en otras partes de la República Mexicana, principalmente contra candidatos a presidentes municipales en estados del norte del país. Pero el día de hoy asesinaron a un candidato aquí en Chiapas y le platico en un instante más de quién se trata. Que el examen sí iba a ser presencial y eso no estaba a discusión, dice el gobierno del estado a los normalistas. Recordemos que ellos estaban reclamando eso en sus manifestaciones antes de que los detuvieran por realizar actos de vandalismo. Bueno, pues después de 1 año y 3 meses que estaban suspendidas las actividades no esenciales en las dependencias del gobierno del estado, se van a reanudar ya a partir de junio. Hoy emitieron ya el comunicado precisamente donde se ha tomado esa decisión. En San Juan Chamula, bueno, pues siguen resolviendo sus diferencias a punta de balazos. Hoy rescataron a balazos a un retenido allá en San Juan Chamula, y en San Cristóbal de las Casas, pues la volvieron a hacer. Delincuentes llegaron con un camión de volteo, arrancaron a un cajero automático y se lo llevaron. De esto también le doy detalles en un instante más. Pero empecemos con este asunto, el que le digo que es verdaderamente preocupante porque significa muchas cosas. Le doy la nota y hago un comentario al final. Resulta que fue ejecutado a balazos el candidato del partido Chiapas Unido a primer regidor del municipio chiapaneco de Acapetagua. Se llamaba Cipriano Villanueva Obando. Fue esta mañana. El político fue ultimado por 2 personas desconocidas que se desplazaban a bordo de una motocicleta, desde donde uno de ellos disparó su arma en varias ocasiones contra Cipriano Villanueva, de 56 años de edad. Como resultado, el candidato de Chiapas Unido cayó abatido en el piso de su parcela, en el tramo carretero Arenal Embarcadero del municipio de Acapetagua, donde se encontraba, mientras que los sicarios huyeron del lugar sin que se sepa nada más de ellos. El dirigente de ese partido, Conrado Cifuentes, expresó su condena a estos hechos. Bueno, pues esto ocurrió, le digo, hoy allá en la costa de Chiapas. Fue contra un candidato a primer regidor del ayuntamiento de Acapetagua. Van a decir por ahí, bueno, pues es candidato a regidor, no es candidato a presidente municipal, no es candidato a gobernador, no es candidato a diputado. Sí, efectivamente, pero en estos casos, aunque los puestos sean de distinta importancia, unos sean de mayor importancia, otros de menor importancia, no tiene nada que ver, en primer lugar, porque pues se trata de una persona, ¿verdad? De cualquier asesinato que se cometa en contra de cualquier ser humano es ya de por sí condenable, deplorable y reprobable. Bueno, el asunto está que, lo que le quiero decir, el significado es que se está atentando contra los participantes en procesos políticos a través de los cuales los ciudadanos vamos a elegir en forma civilizada a quienes nos van a representar en los cargos legislativos o a quienes nos van a representar en algún cargo de gobierno. Ese es el punto medular de todo esto, la preocupación que debe estar más presente que otros detalles de esos hechos. La preocupación mayor es que se está atentando contra la democracia del país.
Este sistema de elecciones que tenemos los mexicanos es el que ha funcionado en todos los países que tienen sistemas democráticos. Este sistema de elecciones es justamente para que todos los ciudadanos, en un ambiente de libre competencia, en un ambiente en donde hay reglas y deben respetarse, en un ambiente en donde todos los ciudadanos que deseen participar en los procesos democráticos deben tener la igualdad de oportunidades, en un proceso en el que prevalece la civilidad, en que todos los ciudadanos tienen la libertad de acudir a las urnas y elegir a sus gobernantes o a sus representantes populares, pues es algo que debemos conservar y que no debe ser vulnerado. Esos hechos de violencia están vulnerando justamente a esos eventos violentos que están ocurriendo. Ese es el punto quizá más preocupante. El asesinato ya de por sí es condenable, decíamos, es lamentable y va para sus familiares de este candidato asesinado allá en la costa nuestras condolencias, ¿verdad? Ahí la dejamos, queda para la reflexión las autoridades federales, las estatales correspondientes, ¿cuáles son? Pues las políticas, las autoridades políticas y las autoridades policíacas son las que tienen la responsabilidad de tratar de prevenir esos hechos y suponemos que ya lo están haciendo en la medida de sus posibilidades, porque tampoco hay que pues echarles toda la culpa, porque sabe que son más de 22,000 candidatos a puestos de elección popular que hay en todo el país y no se les puede poner a un policía o a varios policías a cada uno de sus candidatos, sería imposible. El trabajo que se debe hacer ahí debe venir de otro lado, debe venir de la prevención en primer lugar. Si algún candidato tiene riesgo de sufrir violencia de ese tipo, lo debe reportar y la autoridad debe protegerlo. Si ocurren estos hechos, como ya no se pueden evitar, lo que se debe hacer es investigar y castigar a los responsables para que no haya impunidad y para que los que estén pensando hacerlo en el futuro, pues ya estén avisados de que van a ser buscados, van a ser perseguidos, van a ser encontrados y van a ser sancionados de acuerdo con las leyes. De esa manera se acaba con la impunidad y es otra forma también de inhibir este tipo de sucesos. Pero bueno, eso ya es trabajo de las autoridades, insisto, supongo que deben estar pensando de qué manera van a actuar de ahora en adelante para prevenir más casos de esos. Bueno, y en otros asuntos, los maestros de la CENTE habían advertido, y se lo informamos aquí hace algunos días, de que iban a realizar un bloqueo carretero en el tramo Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Bueno, pues lo hicieron, pero no solo lo hicieron ahí, lo hicieron en varios lados. Tal como estaba anunciado, maestros del nivel de educación indígena bloquearon la carretera de Cuota esta mañana, este viernes, la carretera de Cuota de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. Fueron más de 300 integrantes de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del nivel de educación indígena que iniciaron un bloqueo carretero total sobre el tramo de Cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez a la altura del ya famoso kilómetro 46. Eso fue alrededor de las 9 de la mañana de hoy viernes. Allí inició la obstrucción por protesta, donde atravesaron en la vía camiones de carga que fueron retenidos allí mismo en el lugar para evitar la circulación de transportistas. Bueno, pues esto también ocurrió aquí en Tuxtla Gutiérrez, hubo una manifestación, los maestros de la CENTE bloquearon el lado poniente, el acceso poniente de Tuxtla Gutiérrez a la altura de La Pochota, marcharon por la principal avenida, se fueron hacia el centro, hicieron un mitin y allí los maestros de la CENTE pues ya agregaron un elemento más o varios elementos más a sus peticiones. Les recordemos que en días anteriores habían estado marchando, manifestándose para apoyar a los estudiantes normalistas de la rural Mactumatzá, quienes estaban pidiendo la liberación de 19 de sus compañeros que todavía están presos ahí en el Amate. Eso estaban haciendo los maestros de la CENTE en días anteriores, pero ahora ya retomaron sus banderas propias. Los maestros de la CENTE dicen que van a exigir que se reanude una mesa de diálogo con el gobierno federal para que planteen ahí los problemas que todavía no se les han resuelto y que la próxima semana van a viajar a la Ciudad de México para
protestar desde allá, suponemos que frente a Palacio Nacional, en donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador, van a exigir de manera directa desde allá que se reinstale esa mesa de negociaciones que fue suspendida desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? Hay que observar un elemento ahí, un elemento que no se menciona en la información ni lo dicen ellos. La próxima semana pues ya estaremos en vísperas de las elecciones. Vísperas. Les recordamos que los candidatos, todos los candidatos a puestos de elección popular, tanto los federales como los locales, tienen hasta el próximo miércoles para hacer proselitismo y se acabó. Jueves, viernes y sábado es una etapa de reflexión y el domingo vienen las elecciones. Entonces, como que lo tienen bien calculado, los maestros de la CENTE van a ir justamente en días previos a los comicios, a la jornada electoral, que pues va a distraer mucho la atención de las autoridades. Tienen que garantizar que las elecciones se realicen en un ambiente de tranquilidad, de cordialidad, que no haya disturbios, que no haya protestas de este tipo como las que hubieron hoy, pues para que los ciudadanos puedan ir a las urnas de manera libre a ejercer su derecho a votar. Eso seguramente lo tienen calculado estos señores porque van a ejercer mucha presión en esos días y a veces por tratarse de estas circunstancias que les estoy mencionando, en este caso de las elecciones, pues las autoridades a veces ceden a la mayoría de sus peticiones. Entonces, en este caso, las organizaciones sindicales ya saben que plantean 20 cosas y por lo menos 10 lo logran mediante este tipo de presiones. Bueno, pero eso es una interpretación que yo estoy haciendo. El asunto es que se van a ir a México, anunciaron hoy, a exigir esa mesa de negociaciones. Bueno, por otro lado, aunque tiene un poco de relación con esta nota anterior, los estudiantes normalistas del Mactumatzá empezaron a realizar protestas, no sé si lo recuerdan ustedes, hace un par de meses o hace mes y medio, porque estaban exigiendo, entre otras cosas, que se les hiciera el examen presencial y no a distancia, como habían dicho las autoridades. Por algunas circunstancias, supongo yo, las autoridades habían pensado que el examen iba a ser a distancia. Sin embargo, estuvieron presionando, pero no solamente por eso, sino que estaban exigiendo otras cosas. Empezaron a hacer pues los actos de vandalismo, bloqueos carreteros, tomas de casetas, los detienen, los llevan a la mate, liberan a algunas, a las mujeres más bien, a todas las mujeres, dejan a los hombres ahí, y pues esa petición que tenían de los exámenes presenciales, pues ya se quedó superado, porque dice la Secretaría de Educación del Estado que tal como estaba previsto desde el inicio, el examen de selección de ingreso a la Escuela Normal Rural Mactumatzá se llevará a cabo de manera presencial. Será el próximo 9 de julio del presente año para todas y todos los estudiantes que aspiran a cursar sus estudios de educación superior para el ciclo escolar 2021-2022. La dependencia explicó que en esta prueba, a desarrollarse bajo los protocolos sanitarios correspondientes debido a la pandemia por COVID-19 y que se aplicará en todas las normales del Estado, será en formato digital, tal como se realizó el año pasado a casi 4.800 jóvenes estudiantes, con resultados positivos del año pasado, ¿verdad? Bueno, los aspirantes contarán con todas las herramientas necesarias, tanto equipo de cómputo como conectividad de internet, para que puedan participar conforme a lo establecido en la convocatoria, considerando que en algunas comunidades no disponen de conexión a internet. Bueno, esto último es lo que reclamaban ellos, ¿verdad? Que por eso querían clases presenciales, porque a distancia no iban a poder hacerlo muchos de ellos, porque en sus comunidades no hay ni siquiera conexión a internet. Bueno, que quede claro entonces, el examen será presencial, que así había sido contemplado desde un inicio, dice la Secretaría de Educación, examen presencial a los normalistas. Vamos a otro asunto que se me hace también muy interesante. Desde el año pasado, desde el mes de marzo, cuando las autoridades federales declararon una alerta sanitaria a nivel nacional, pues los gobiernos de los estados, de los municipios, tuvieron que actuar en consecuencia o en concordancia con esas disposiciones del gobierno federal
para buscar medidas que pues previnieran contagios de COVID-19. Ustedes lo recuerdan, allá en febrero, marzo del año pasado, pues todavía muchísimas cosas se desconocían del virus, del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Pues desde entonces se declararon suspendidas las actividades no esenciales en el gobierno del Estado, la burocracia. Y en algunos casos, pues no fueron ni siquiera a las actividades esenciales, ¿no? Desde luego se mantuvieron aquellas que no podían ser interrumpidas de ninguna manera, como eran las actividades del sector salud, eran los que estaban justamente realizando una labor muy importante para prevenir el COVID-19, todas las medidas que dispuso el gobierno federal y las autoridades estatales. No se suspendían pues las actividades de protección civil tampoco, ¿no? Y no se suspendían algunas otras que tuvieran necesidad de estarlas realizando. Bueno, pues desde ese entonces hasta esta fecha ha habido comunicados frecuentemente, eventuales, cada mes o cada 2 meses, en donde el gobierno les informa a los burócratas que seguían suspendidas las actividades no esenciales. Pues ahorita a 1 año y 3 meses ya se van a restablecer las actividades en el servicio público de Chiapas. Será a partir del 1 de junio próximo, en virtud de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud aprobó por unanimidad que ya existen condiciones favorables para el retorno seguro a las actividades en el sector público. El gobierno de Chiapas determinó que el próximo 1 de junio se reanudarán las labores en las 81 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Fíjese, parece que fueran pocas. 81 dependencias y entidades tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, en todas ellas ya están dadas las condiciones para que todos los empleados vayan a trabajar presencialmente a partir del 1 de junio. Eso dice el Comité Estatal de Seguridad en Salud. De acuerdo con la opinión técnica del Comité de Seguridad en Salud del Estado de Chiapas, las condiciones para el regreso seguro a actividades presenciales están dadas porque en lo que va del presente año la entidad ha registrado una tendencia a la baja, una tendencia sistemática a la baja en el número de nuevos casos, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19. Eso dice la Secretaría de Salud, gracias a la aplicación de medidas preventivas y al proceso de vacunación. Pues qué bueno, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar eso? Pues de que ahora sí, podríamos decir, ya vemos una luz allá, a lo lejos, en el túnel, de que ya nos podremos ir recuperando de una manera más importante de los estragos que nos trajo el COVID-19. El principal de ellos era el aislamiento, ¿verdad? Y desde luego la enfermedad, la convalecencia, los fallecimientos, pero uno de los principales problemas a nivel mundial que nos afectó a todos, absolutamente a todos, fue el aislamiento. Y esto que están haciendo ya en Chiapas es un indicativo de que ya vamos superando la pandemia. Desde luego, paulatinamente, poco a poco, ¿qué le podemos sumar? Pues que muchas personas se enfermaron y ya crearon anticuerpos por sí mismos. Muchas personas ya están siendo vacunadas o ya fueron vacunadas, ¿no? Los adultos mayores, maestros, personal médico, adultos de 50 años en adelante. Entonces todo eso nos está mandando señales de que, como dice la información de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ya no hay muchas hospitalizaciones y tampoco defunciones. Entonces, esa es la interpretación que le podemos dar a esta noticia, a esta información, de que a partir del 1 de junio próximo, todas las dependencias, las 81 dependencias del gobierno estatal, van a estar ya en condiciones de que sus trabajadores y empleados puedan ir a trabajar, válgase la redundancia, de manera presencial. Pasemos a otra cosa.
Allá en San Juan Chamula le hemos estado informando de muchos eventos violentos. No es de ahorita, es de hace muchos años. Por distintas causas, hace mucho tiempo los problemas de San Juan Chamula tenían que ver con cuestiones religiosas. Se peleaban los católicos con los evangélicos y los expulsaban, unos expulsaban a otros y a veces tenían que llevar a los ataques, incluso a machetazos entre familias, a balazos, mucha violencia, hace mucho tiempo. Ese asunto fue superado, afortunadamente se dejaron de pelear por cuestiones religiosas de una manera tan intensa como lo hacían en aquel entonces, pero por cuestiones políticas, ahora por cuestiones políticas. Esencialmente, aunque pudieran haber otros problemas por los que se pelean, lo tratan de resolver a balazos. Y fíjense que en las recientes horas, personas encapuchadas rescataron a balazos a una persona que estaba retenida por pobladores de la comunidad Xucutón, del municipio de San Juan Chamula. Los habitantes de la comunidad de Xucutón dieron a conocer que estaban reunidos en la sala de usos múltiples de su comunidad para analizar la situación de la persona que tenían retenida. Era un varón que estaba conduciendo su vehículo con exceso de velocidad en la zona. Dicen que ya le habían impuesto una multa de 5,000 pesos. Así resuelven sus cosas por usos y tradiciones, ¿verdad? Cuando de repente un grupo de personas armadas arribó al lugar, realizó disparos y rescataron a esta persona. Como consecuencia del ataque se reportó a uno de ellos heridos, más bien a uno de ellos que resultó herido, quien tuvo que ser llevado a un hospital de San Cristóbal de las Casas para su atención médica. Y ya que andamos por allá por San Juan Chamula, muy cerca de allí está San Cristóbal de las Casas, y esta madrugada, pues sujetos encapuchados y armados se robaron el cajero automático de Banorte, que estaba instalado en una caja de ahorros en la zona sur de San Cristóbal de las Casas. A eso de las 3 de la madrugada de hoy, arribó un volteo y una camioneta Ford de una cabina color plata. De ella descendieron 7 sujetos con vestimenta oscura. Uno de ellos amagó al vigilante del lugar y lo amenazó con un arma de fuego corta, una pistola. Este logró tocar el botón de pánico, por lo que el monitorista de cámaras hizo el llamado de auxilio a las líneas de emergencia. Los sujetos abandonaron el camión usado para arrancar el cajero y huyeron en la camioneta Ford. Se fueron haciendo disparos al aire como para intimidar a quienes quisieran perseguirlos. Bueno, esto sucedió a las 3 de la madrugada de hoy, allá en San Cristóbal de las Casas. Y rápidamente pasamos a otro asunto. Un joven adolescente decidió acabar con su vida al colgarse de una soga al interior de su cuarto en un hecho ocurrido en una vivienda de la colonia 5 de Mayo de Ocosocuautla. De acuerdo con informes de las autoridades, recibieron el reporte de los padres de este muchacho que se había suicidado en su domicilio. Protección Civil llegó a tratar de ayudarlo, pero ya no fue posible reanimarlo. En el sitio confirmaron la muerte del joven Jesús Giovanni, de 16 años de edad, quien presuntamente vivía con su pareja sentimental, pero al parecer ella se había ido de la casa y se presume que eso había hecho caer en depresión a este muchacho para que tomara la decisión de suicidarse. Bien, en otra información, 2 sujetos fueron aprehendidos por las corporaciones de seguridad luego de un operativo conjunto realizado en la ciudad de Jiquipilas, luego de un operativo para detenerlos porque iban en un automóvil compacto tipo Tsuru con cristales polarizados que circulaba de manera sospechosa, por lo que de inmediato le marcaron el alto para llevar a cabo una revisión de rutina. Los detenidos responden a los nombres de Fernando N. y Eleazar N. y les fue encontrada una arma calibre 22 milímetros, marca llama especial. Estaba abastecida con un cargador de 7 cartuchos útiles. Además, también les incautaron una pistola tipo escuadra calibre 380 milímetros con 7 cartuchos útiles. Desde luego no pudieron explicar, o más bien, no pudieron
mostrar algún documento que dijera que tenían permiso para portar esas armas, en primer lugar, y en segundo lugar, estaban armadas, estaban cargadas, más bien, estaban cargadas con 7 cartuchos útiles cada una de esas armas, y seguramente estaban pensando hacer algo, ¿no? Pero fueron cachados por la policía y ya fueron detenidos. Bueno, pues con esto terminamos este resumen de noticias. Muchísimas gracias por su preferencia. Les deseamos que tengan un bonito fin de semana y nos estaremos encontrando aquí mismo el próximo lunes a esta hora de la noche. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.